Clase 23, parte 4. Ya definimos momento angular de una partícula respecto de un punto O. Y ahora vamos a estudiar cómo cambia, cómo evoluciona este momento angular L con el, perdón, con el tiempo. Antes de ir a eso, recordemos que hicimos varios ejemplos. Y de los ejemplos anteriores me gustaría que rescaten, necesitamos que rescaten una idea intuitiva de qué significa L. Más allá de la matemática, de haberlo definido y saberlo calcular, ¿qué idea nos deja? ¿Qué significa L? Bueno, L describe cuánto gira la partícula respecto al punto O cuando está en una posición R y se mueve con una velocidad V. ¿Cuánto gira? Si la partícula se aleja o se acerca de O directamente, entonces L es 0, no hay giro. Cuando la partícula se mueve un poco de costado, L es distinto de 0 y hay giro. Cuando hay giro, la dirección de L es el eje de rotación. La partícula gira alrededor del punto O, como describiendo, como moviéndose en un plano, y L perpendicular a ese plano sería el eje de rotación. Todo esto es instantáneo. Estamos hablando de girar, y lo pongo entre comillas, porque no estamos hablando de dar una vuelta entera. Estamos hablando de un diferencial de tiempo en el cual la partícula se desplazó un diferencial de R, y ese diferencial de R nos fijamos si hizo girar un poquito a la partícula. Describe el giro instantáneo, si quieren. L define instantáneamente cuánto está girando la partícula respecto al punto O. Y así hay que interpretarlo. Entonces, si cambia L con el tiempo, es que cambia la forma de girar. Puede ser que cambie porque va más rápido en la velocidad angular o más despacio, o puede ser que cambie la dirección del eje. L es un vector y si cambia, puede cambiar en módulo y puede cambiar en dirección. Por ejemplo, un trompo que gira sobre su eje y está inclinado, ustedes habrán visto alguna vez, hace como un cono. Bueno, el giro alrededor del eje es alrededor de un eje que a su vez cambia con el tiempo. ¿Sí? Ese tipo de cosas se pueden describir como momento angular. Bueno, tenemos que pasar bastante teoría para llegar a eso. Entonces, fórmula o relación básica. ¿Cuánto vale la derivada de L respecto del tiempo cuando sobre la partícula actúan fuerzas? Y seguimos con una partícula por hora, no con sistemas. Entonces, recordemos la primera ley de Newton, escrita de esta manera. Si sobre la partícula actúan fuerzas F sub alfa, la suma de todas las fuerzas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Insisto, este P, cantidad de movimiento lineal, es M por V. En esta derivada, M sale afuera y la derivada de V respecto al tiempo es la aceleración. O sea, lo que dice acá es equivalente a decir suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero nos conviene esta forma en esta parte de la materia. Entonces, con eso repasado, como L tiene que ver con P, bueno, la derivada de L tiene que ver con la derivada de P. La cuenta es esta. Derivada de L respecto del tiempo, derivada de R por P respecto del tiempo, por definición de L. Derivada de un producto, regla de Leibniz. Derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. El primer factor da 0. ¿Por qué? Perdón, el primer término da 0. ¿Por qué? Multiplica dos factores. El primero es la velocidad y el segundo es masa por velocidad. O sea, dos vectores paralelos. Y si dos vectores son paralelos, el producto vectorial es 0. Entonces nos queda solamente R por la derivada de P respecto del tiempo. Acá es donde aprovechamos para escribir la derivada de P respecto del tiempo como suma de fuerzas. Y el último paso es distribuir. Tenemos R por una suma, es la suma de R por cada fuerza. La derivada de L respecto del tiempo es la suma de estos paréntesis. No directamente de las fuerzas, sino de algo que tiene que ver con las fuerzas. Bueno, esto que está entre paréntesis se llama torque de la fuerza. En este caso, la fuerza alfa hace un torque sobre la partícula respecto del punto O cuando la partícula está en el punto R. Recordado acá, ¿a qué se llama torque de una fuerza respecto a un punto fijo? Al producto vectorial R por F. Es el torque de la fuerza actuando sobre la partícula cuando está en la posición R, calculado respecto al punto O. Todos los ingredientes que hemos usado.
¿Por qué tiene nombre esto? Porque sale muy limpia esta relación, es lo que aparece en esta relación. ¿Y qué significa? Lo interpretamos a partir de cómo está definido. Antes de interpretarlo, me bajo hasta acá para decir, lo que estamos escribiendo entonces es que la derivada de L respecto al tiempo es igual a la suma de los torques aplicados. Si eran fuerzas alfa o fuerza J, como las cuenten, la derivada de L respecto al tiempo es la suma de los torques de todas las fuerzas. ¿Cómo pensamos cada torque? R por F. Bueno, golpe de vista. Si R es igual a 0, porque la partícula está sobre el punto O, ninguna fuerza le puede hacer torque. Si R es distinto de 0 y la fuerza F es paralela a R, tipo que tira hacia afuera de O o acercar a O, el torque es 0, producto de cosas paralelas. El torque es distinto de 0 solamente cuando hay R, o sea, cuando la partícula no está en el punto O, y cuando F no es paralelo a R. Cuando F tira un poco de costado. Que F no es paralelo, es que tira un poco de costado. ¿Para dónde apunta el torque? Regla de la mano derecha. Vamos a analizar un dibujo. A ver acá. Es el mismo dibujo dos veces, con dos interpretaciones. R y F. La partícula está acá, la fuerza tira así, y la fuerza no es paralela a R. Entonces tiende a hacer girar la partícula. Al golpe de vista, tiende a hacer girar la partícula en sentido antihorario. Digo tiende porque en los problemas, en general, hay varias fuerzas. Entonces cada fuerza aporta su intención de giro. Pero si hay otra fuerza que tira para otro lado, hay que ver cómo suma. Esta fuerza aporta al giro, tiende a girar la partícula en sentido antihorario. Lo dice la regla de la mano derecha cuando hacemos R por F y apunta hacia afuera de la hoja. Acá el dibujo es el mismo, la misma R y la misma F, pero una construcción auxiliar distinta que les quiero contar. El asunto es el módulo del torque, después que ya sabemos la dirección y el sentido, es módulo de R por módulo de F por seno del ángulo que forman. Entonces, ¿cómo se puede interpretar este producto por el seno? Dos maneras, propongo acá, las que conozco. Una es aprovechar el ángulo φ para hacer la proyección de F como cateto opuesto al ángulo φ, que sería esta componente que llamo F perp. O sea, si asociamos acá F por seno de φ, eso nos da la proyección de F en la dirección dibujada acá a la izquierda. Y esa componente es la componente que plenamente hace girar a la partícula. Me refiero, si F lo piensan como dos componentes, una en la dirección punteada y otra en la dirección perpendicular. La componente en la dirección punteada no hace girar a la partícula, la tironea nada más. La componente esta está bien atravesada, a 90 grados con R. Es la que hace un efecto de giro. Entonces, el torque se puede pensar como la distancia de la partícula al centro de rotación, al punto O, por la componente perpendicular de la fuerza, perpendicular al vector posición. Por otro lado, se puede asociar el seno del ángulo φ con R. ¿Cómo sería eso? Se dibuja la prolongación de la recta de la fuerza F, lo llama la línea de acción de la fuerza F. Esto se usa mucho, para mí gusta más en el libro de secundario que ahora. Pero ahí se habla de la línea de acción de F. Será esta línea punteada. Y si uno hace R por seno de φ, fíjense que este φ, que define el producto vectorial, está igual acá enfrente, es el ángulo opuesto por el vértice. Entonces, módulo de R por seno de φ, hipotenusa por seno del ángulo es cateto opuesto. ¿Y el cateto opuesto dibujado acá qué es? Bueno, es la distancia del punto O a la línea de acción de F. Se puede pensar que el torque es el valor de la fuerza multiplicado no por la distancia al punto O, sino por la distancia de la línea de acción al punto O. Siendo que la distancia entre una línea, una recta, y un punto se mide así al pie de la perpendicular. En este dibujo, a R perpendicular se suele llamar brazo de acción o brazo de palanca de la fuerza. Si la fuerza fuera así en la dirección punteada, la prolongación me daría el brazo de palanca 0. O sea, una fuerza que tiene la dirección de R tiene el brazo de palanca 0 y no hace torque. Si la fuerza fuera bien perpendicular a R, el torque sería máximo, porque directamente la distancia es todo R. Igual acá, si la fuerza fuera perpendicular a R, el torque sería máximo, porque no hay nada que proyectar, ya tendríamos la fuerza perpendicular.
Entonces, bueno, otro comentario. Si el seno del ángulo es de 90 grados, si F es perpendicular a R, es cuando el torque es máximo. La fuerza tiene más efecto de torque. Y el efecto de torque es el que hace la variación de L. O sea, el torque es lo que hace la variación de L. Vamos a escribirlo de vuelta por acá abajo. La suma de los torques es la variación del momento angular respecto del tiempo, la derivada. Si hay varios torques que tienden a hacer girar la partícula sobre el mismo eje, contribuyen entre sí. Si tiran en el mismo sentido. Y si no, puede ser que uno tiende en sentido horario, otro antihorario, y se compensen entre sí. Esta suma completa sería el torque resultante, da la derivada de L respecto del tiempo. Bien. En general, esto funciona más fácil cuando los problemas se dibujan en un plano, en la hoja. Fíjense, si acá, bueno, ya sabemos, R por F tiene componente Z, apuntando hacia afuera de la hoja. Si hubiera diversas fuerzas sobre la misma partícula, todas tendrían componente Z. Algunas podrían ser hacia dentro de la hoja, otras hacia afuera. Sumar los torques, si son todos en el mismo eje, es sumar sus componentes. Y es más o menos sencillo. Si en cambio el problema tuviera las partículas, las fuerzas saliendo del plano, una fuerza en el plano, otra fuera del plano, entonces los torques tendrían distintos ejes. Y como son vectores, habría que sumarlos como vectores. Bien. Imagínense que los problemas que se dibujan en el plano son los más sencillos que tenemos. Por ejemplo, el movimiento de un péndulo. Partícula de masa m, colgada de un punto de suspensión O fijo al techo, con un hilo de longitud L, moviéndose, y la posición la medimos con un ángulo θ respecto a la vertical. Ángulo positivo en sentido antihorario, velocidad angular positiva en sentido antihorario, velocidad si es positiva en sentido antihorario, es un vector que apunta hacia afuera de la hoja. Cuando la partícula vuelve, omega es negativo, y el vector omega apunta para adentro de la hoja. Como es un movimiento circular, un tramo de movimiento circular, vale que el momento angular es m por L cuadrado por omega. Lo hicimos antes. Y como es un dibujo plano, vale que L y omega tienen solamente componente perpendicular a la pantalla o a la hoja. Entonces, la derivada de L respecto del tiempo igual a la suma de torques se reduce en este problema a derivada de la componente Z de L igual a la suma de la componente Z de los torques. Bien. ¿Qué torques hay? Depende de la fuerza que haya. Cada fuerza hace su torque. Entonces, la pregunta siempre es ¿qué fuerzas hay? Como cuando hacemos dinámica desde siempre. ¿Qué fuerzas hay sobre la partícula? Tensión y peso. ¿Qué torque hace cada una? El torque hace fuerza cero. Perdón, la fuerza de tensión hace torque cero. La fuerza de tensión hace torque cero. ¿Por qué? Porque la línea de acción de la tensión y de R son la misma. La tensión de la masa hacia adentro forma un ángulo de 180 grados con R, que será esta prolongación. Seno de 180 grados, 0. El torque no hace... perdón, estoy con la T y mirando el relojito. Se hace largo. La fuerza T, tensión, no hace torque respecto de O. En cambio, la fuerza peso, módulo M por G, apuntando para abajo, sí hace torque. ¿Por qué? Porque está aplicado en un punto separado del eje en una dirección distinta que R. ¿Qué signo tiene? ¿O qué dirección y sentido? Bueno, con la regla de la mano derecha, R por P, perpendicular a la pantalla apuntando hacia adentro. O sea que la componente LZ en este dibujo es negativa. La componente Z del torque del peso en este dibujo es negativa. ¿Cuánto vale el módulo? Módulo de R, o sea, la longitud del hilo, por módulo de P, o sea, masa por gravedad, por seno del ángulo dibujado acá. Y el ángulo dibujado acá es el mismo que el ángulo de apertura del péndulo. Son ángulos correspondientes. Entonces, el módulo es M por G de la fuerza, L de R de la posición y seno de θ. Con un signo menos adelante. Porque cuando el ángulo es positivo, el torque es hacia adentro. Cuando el ángulo es positivo, el seno es positivo, necesitamos que el torque quede hacia adentro, como lo hicimos con la mano derecha. Entonces este signo menos es el que dice eso. Y así como está escrito, también sirve para toda la oscilación, de un lado y del otro.
Fíjense, cuando el ángulo es negativo, imagínense R, imagínense P, y R por P va a dar hacia afuera de la hoja. Entonces, con un ángulo negativo tendríamos que tener un torque positivo. Y funciona. Si el ángulo es negativo, el seno es negativo. Con este menos el torque positivo. O sea que este signo representa bien para dónde apunta el torque como vector, tanto de un lado como del otro de la vertical, usando un ángulo positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Bien, entonces, con esto hecho por separado, nuestra cuenta es suma de torques igual a derivada de L respecto del tiempo. Y nuestra cuenta es solamente la componente Z de esto. Y suma de torques de los dos que hay, queda uno solo. Componente Z menos m por g por L seno de teta igual a derivada de LZ respecto del tiempo. Entonces, el peso presente acá como m por g y la inclinación hacen al torque. Y el torque hace a la variación de L respecto del tiempo. Por ejemplo, cuando el ángulo es 0, si dejamos la partícula en equilibrio, el ángulo es 0, el torque es 0 y la derivada de L respecto del tiempo será 0, se queda quieto. Si el ángulo distinto es 0, el torque hace girar esto como para volver a la vertical. Ángulo positivo, torque negativo, tiende a volver. Entonces hace el movimiento oscilatorio. Lo que quiero rescatar de esto es que está todo escrito con variables angulares, que es la más natural para un péndulo antes que coordenadas cartesianas. Esta ecuación la completamos diciendo, como el movimiento es circular, Lz se escribe como m por r cuadrado, sería pero de la circunferencia, pero acá es L cuadrado por omega. Lz es m L cuadrado por omega, como hicimos en el ejemplo de un movimiento circular. Ahora, omega es la derivada del ángulo respecto al tiempo. Esto puesto adentro de la derivada de Lz respecto al tiempo, arma una derivada segunda del ángulo respecto al tiempo dos veces. O sea, esto r cuadrado puesto acá, arma esta ecuación. Y se puede simplificar m y se puede simplificar uno de los L's. Y esta ecuación, hecha con el tema nuevo que es torques y momento angular, es la misma que teníamos acá en la clase 20 cuando hicimos el péndulo estudiando fuerzas en la dirección tangencial. Es exactamente la misma. En este dibujo, el mismo problema. Allá, en la clase 20 lo hemos hecho con fuerzas descompuestas en tangencial y radial. Para el movimiento angular, trabajando directamente con la variable teta, obtenemos lo mismo. Si en lugar de derivada de P respecto al tiempo, hacemos derivada de L respecto al tiempo. Y para terminar, limpio esto. Si ponemos seno de teta aproximadamente igual a teta, tenemos un movimiento armónico simple y se lee la frecuencia angular como raíz cuadrada de G sobre L. Mismos resultados desde ya. Lo que me parece interesante destacar acá es que está hecho enteramente en variables angulares.